Los estudiantes llegaban en grupos grandes. Reían y hablaban. En voz alta. Pedían las bebidas más caras. Se quedaban durante horas. Sara no sabía que este viernes sería diferente. No sabía que algo iba a suceder. Algo que lo cambiaría todo. Algo que uniría su pasado y su presente de una manera que nunca esperó. Pero eso sería mañana. Esta noche, solo estaba cansada. Solo una camarera que volvía a casa después de un largo día. Solo una persona más en una gran ciudad. Nadie especial. Nadie importante. O eso creía. El viernes por la noche llegó como siempre. Pero este viernes se sintió diferente desde el momento en que Sara entró en el Golden Bean Cafe. El lugar estaba lleno de gente. Todas las mesas estaban ocupadas. El sonido de las conversaciones y las risas llenaba el aire. Sara se ató el delantal y comenzó su turno. Se movía rápidamente entre las mesas, tomando pedidos y sirviendo bebidas. Ya le dolían los pies, pero sonreía a cada cliente. Ese era su trabajo. Sonreír y servir. Nunca quejarse. A las 6, entró un grupo de 5 jóvenes. Eran ruidosos desde el principio. Sara los reconoció enseguida. Eran estudiantes del conservatorio. Los había visto antes. Siempre se sentaban en la mesa grande cerca de la ventana. Siempre se quedaban horas y nunca dejaban buenas propinas. El líder del grupo era un joven llamado Marcus. Sara sabía su nombre porque lo decía a menudo. Era alto, con un cabello impecable y ropa cara. Era el que más hablaba y el que más reía. Los demás parecían imitarlo en todo. Mesa para 5, dijo Marcus sin mirar a Sara. Ya estaba hablando con sus amigos sobre algo. Sara los acompañó a su mesa habitual. Era la grande y redonda, donde cabían 6 personas. Se sentaron justo al lado del piano, sin dejar de hablar y reír entre ellos. Vuelvo enseguida para tomarles nota, dijo Sara amablemente. Nadie le respondió. Ni siquiera la miraron. Para ellos, era invisible. Un simple mueble más, alguien que traía cosas. Sara fue a atender a otros clientes. Le llevó café a un anciano que leía el periódico. Les llevó té a 2 mujeres que hablaban de sus hijos. Les llevó pastel a una pareja joven que estaba en una cita. Todos eran amables. Todos daban las gracias. Eso facilitaba el trabajo. Pero Marcus y sus amigos eran diferentes. Cuando ella fue a tomarles nota, no paraban de cambiar de opinión. Primero, Marcus quería un capuchino, luego un latte, y luego otra vez un capuchino. Su amiga Julia quería algo especial que no estaba en la carta. Otro chico quería su café bien caliente, pero no demasiado. Sara lo anotó todo con cuidado. No se quejó. Simplemente sonrió y dijo que les traería las bebidas enseguida. En la cocina, preparó sus complicados pedidos. Se aseguró de que todo estuviera perfecto. Cuando llevó las bebidas a su mesa, Marcus dio un sorbo y una expresión en su rostro. Esto está demasiado frío, dijo, apartando la taza. Sara sintió un nudo en el estómago. Lo había preparado exactamente como él le había pedido, pero solo asintió. Le haré otra, señor. Hazlo tú, dijo Marcus, volviéndose hacia sus amigos. Los demás rieron de algo que había dicho. Sara llevó la taza de vuelta a la cocina. Preparó otra, asegurándose de que estuviera bien caliente. Cuando la trajo de vuelta, Marcus ni siquiera la probó. Siguió hablando. El grupo se quedó allí durante horas. Pidieron más bebidas, algunos postres, más café. Su conversación se fue haciendo cada vez más alta. Sara los oyó hablar de un próximo concierto. Todos iban a actuar en él. Hablaban de sus profesores, de sus ensayos, de lo talentosos que eran. Voy a tocar a Chopin, anunció Marcus con orgullo. El Bad número 1. El profesor Hartman dice que soy el mejor alumno que ha tenido en años. Los demás asintieron y estuvieron de acuerdo.
Le dijeron. Lo increíble que era, la suerte que tenía de estudiar con el profesor Hartman, que sin duda ganaría el concurso el mes que viene. Sara limpió la mesa que tenían al lado. Intentó no escuchar, pero no pudo evitarlo. Conocía la pieza de la que hablaban. Ella también solía tocarla. Era difícil y hermosa. Requería dedos fuertes y un corazón tierno. Recordó haberla tocado en su última competición antes de que todo cambiara. Tenía 18 años. El público se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos. Los jueces le dieron la puntuación más alta. Ese fue el día en que el conservatorio le ofreció una beca completa. Ese fue el día en que su futuro parecía brillante y seguro. Pero eso fue hace una eternidad. Otra persona, otro mundo. Más café, por favor, dijo Julia, chasqueando los dedos hacia Sara. Sara asintió y fue a buscar la cafetera. Cuando regresó, sirvió café en la taza de Julia. Al hacerlo, su mirada se dirigió al piano. Estaba tan cerca. A solo unos pasos. La luz sobre él lo hacía brillar suavemente en la tenue luz del café. ¿Qué miras? Sara dio un pequeño salto. Marcus la estaba mirando fijamente. Sus ojos eran penetrantes y burlones. Toda la mesa se quedó en silencio. Todos la miraban ahora. Nada. Señor, dijo Sara en voz baja, asegurándose de que todo estuviera limpio. ¿Estás mirando el piano? Preguntó Marcus en voz alta. Sus amigos empezaron a sonreír. Se dieron cuenta de que estaba a punto de hacer algo divertido. Sara sintió que se le calentaban las mejillas. Solo estaba. ¿Tocas el piano? La interrumpió Marcus. Su voz estaba llena de falsa curiosidad. Se estaba burlando de ella, pero fingiendo ser amable. Sara dudó. Debería decir que no. Debería irse, pero algo dentro de ella no podía mentir. Un poco, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo. La mesa estalló en carcajadas. Marcus golpeó la mesa y sus amigos se unieron. Se miraron con grandes sonrisas, como si acabaran de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Es buenísimo, dijo Marcus en voz alta para que lo oyeran las demás mesas. La camarera toca el piano. Chicos, la camarera es música. Más gente en el café se giró para mirar. Sara quería desaparecer. Quería que la tierra se abriera y se la tragara. Su rostro ardía de vergüenza. Por favor, necesito, empezó a decir. No, 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 dijo Marcus, poniéndose de pie. Lo estaba disfrutando demasiado como para parar ahora. No, puedes simplemente decirnos que tocas y luego irte. Eso no es justo. Queremos oírte tocar. Marcus, venga, dijo uno de sus amigos. Pero ella también estaba sonriendo. Hablo en serio, dijo Marcus. Señaló el piano. Hay un piano ahí mismo. Vamos, camarera, toca algo para nosotros. Entreténganos. Muéstranos lo que tienes. Todo el café la miraba. Todas las conversaciones se habían detenido. Todos querían ver qué pasaría después. ¿Tocaría la camarera de verdad o saldría corriendo avergonzada? Sara se quedó paralizada. Su bandeja temblaba ligeramente en sus manos. Podía sentir todas las miradas sobre ella. Algunos parecían curiosos. Otros, incómodos. Algunos parecían como si esperaran un espectáculo. ¿Qué pasa?, dijo Marcus, con voz cargada de falsa preocupación. No seas tímida. Si sabes tocar, demuéstralo. ¿O estabas mintiendo? Solo querías llamar la atención. Sus amigos rieron de nuevo, pero esta vez sonó más cruel. Mina. Sara miró el piano. Luego miró a Marcus. Luego miró a toda la gente que la observaba. Pensó en irse. Pensó en ir a la cocina y esconderse. Pensó en renunciar a ese trabajo y no volver jamás. Pero entonces vio el señor Chen. Estaba de pie cerca del mostrador, observándolo todo.
Cuando sus miradas se cruzaron, él asintió levemente. No la presionaba, no la obligaba, solo le hacía saber que, eligiera lo que eligiera, la apoyaba. Sara respiró hondo. Sus manos dejaron de temblar. Algo cambió en su interior. Un sentimiento que había enterrado durante tantos años comenzó a despertar. No era ira hacia Marcus. No era dolor por las burlas. Era algo más fuerte. Era la música misma llamándola, recordándole quién solía ser, quién aún podría ser. En lo más profundo de su ser, dejó su bandeja sobre una mesa vacía. Se desató lentamente el delantal. El café estaba completamente en silencio. Se podía oír el vuelo de una mosca. Sara caminó hacia el piano. Cada paso se sentía pesado y ligero a la vez. Pesado por el miedo, ligero por la posibilidad. Se sentó en el banco del piano. El cuero era suave y fresco. Ajustó su postura tal como le había enseñado su primera profesora de piano cuando tenía 6 años. Miró las teclas. Blanco y negro. Viejos amigos a los que había abandonado. Marcus y sus amigos la observaban con grandes sonrisas. Esperaban que fracasara. Esperaban que tocara mal una simple canción. Esperaban reírse aún más. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Nadie lo sabía, ni siquiera la propia Sara. Colocó las manos sobre las teclas. Se sentían como en casa. Las manos de Sara descansaban sobre las teclas del piano. Temblaban un poco. Cerró los ojos y respiró hondo. En su mente, comenzaron a aparecer imágenes. Recuerdos que había guardado bajo llave durante tantos años. Se vio a sí misma de niña, de 6 años, con un vestido rosa. Su madre la llevaba a su primera clase de piano. La profesora era la señora Anderson, una anciana de ojos amables y manos suaves. Vivía en una casita que olía a galletas y libros viejos. «Déjame ver tus manos, querida», le había dicho la señora Anderson aquel primer día. La pequeña Sara extendió sus manitas. La señora Anderson las miró con atención, dándoles la vuelta, observando los dedos. «Buenas manos», dijo sonriendo. «Dedos fuertes. Algún día tocarás música hermosa». Sara no sabía qué significaba eso entonces. Simplemente estaba emocionada por tocar el piano. Se veía tan grande e importante. Cuando la señora Anderson le mostró dónde colocar los dedos, Sara sintió que algo mágico sucedía. Las teclas emitían sonidos. Hermosos sonidos, música. Desde ese día, Sara no pudo dejar de tocar. Practicaba todos los días después de la escuela. Mientras otros niños jugaban afuera, Sara se sentaba al piano viejo en la sala. Su padre lo había comprado en una venta de garaje. No era elegante, pero funcionaba. Y Sara lo amaba más que a nada. Su madre solía pararse en la puerta y escuchar. A veces, las lágrimas corrían por sus mejillas. En su rostro. «Mi niña es especial», le susurraba al padre de Sara. Dios le dio un don. Para cuando Sara cumplió 10 años, ya ganaba concursos, pequeños al principio, concursos locales en el centro comunitario, luego más grandes, concursos regionales, estatales. Viajaba a diferentes ciudades con sus padres. Tocaba en grandes escenarios frente a cientos de personas. Nunca se ponía nerviosa. Cuando se sentaba al piano, todo lo demás desaparecía. Solo existía la música, las notas, el sentimiento. Era como si el piano hablara un idioma que solo ella podía entender y ella lo tradujera para todos los demás. Cuando Sara cumplió 15 años, un famoso profesor llegó a su ciudad. Se llamaba profesor Dmitry Bulov. Estaba de visita desde la ciudad impartiendo un taller en la universidad local. La maestra de Sara, la señora Anderson, insistió en que hiciera una audición para él. «Solo enseña a los mejores estudiantes». La señora Anderson dijo: «Tienes que tocar para él. Necesitas a alguien mejor que yo ahora». Sara interpretó la sonata Claro de Luna de Beethoven para el profesor Bulov.
Al terminar, el anciano permaneció en silencio durante un largo rato. Sara pensó que tal vez había tocado mal. Su corazón latía con fuerza por la preocupación. Entonces, el profesor Bulov se levantó y se acercó a ella. Tenía lágrimas en los ojos. En 30 años de docencia, quizá he conocido a 5 alumnos con tu talento, dijo con su marcado acento. No solo tocas el piano, hablas con él. Tienes un alma excepcional, jovencita. Le dijo que debía ir a la ciudad. Debía estudiar en el Conservatorio Nacional. Debía desarrollar su talento. Sería un crimen contra la música si no lo hiciera. Los padres de Sara estaban asustados. La ciudad quedaba lejos. El conservatorio era caro. ¿Cómo iban a pagarlo? Eran gente sencilla. Su padre trabajaba en una fábrica. Su madre limpiaba casas. No tenían dinero para escuelas prestigiosas. Pero el profesor Bulov lo arregló todo. Habló con el conservatorio. Les mostró vídeos de Sara tocando. Les habló de su don. Cuando Sara tenía 17 años, recibió una carta, una beca completa, todo pagado, alojamiento, matrícula, libros, todo. Fue el día más feliz de su vida. Había sido aceptada en una de las mejores escuelas de música del país. Estudiaría con los mejores maestros. Se convertiría en concertista de piano. Todos sus sueños se estaban haciendo realidad. Se graduó de la escuela secundaria con honores. Ese verano fue perfecto. Practicaba 6 horas diarias. Preparándose para el conservatorio. Iba a irse en septiembre. Su habitación ya estaba asignada. Sus clases estaban programadas. El profesor Bulov sería su profesor principal. Pero en agosto, todo cambió. Su padre se desplomó en el trabajo. Un momento estaba bien, hablando con un compañero. Al siguiente, estaba en el suelo, sufriendo un derrame cerebral masivo. Lo llevaron de urgencia al hospital. Durante 3 días, la familia no supo si viviría o moriría. Sobrevivió, pero ya no era el mismo. La mitad de su cuerpo no funcionaba bien. No podía hablar con claridad. No podía trabajar. Necesitaba cuidados y terapia constantes. Las facturas del hospital eran enormes. El seguro no lo cubría todo. Había tantos gastos, medicamentos, visitas al médico, equipo especial, fisioterapia. El dinero se agotó rápidamente. La madre de Sara intentó hacerlo todo. Tenía 2 trabajos. Cuidaba de su marido. Intentó mantener unida a la familia, pero era demasiado. Estaba al límite. Sara lo notaba en los ojos de su madre, el cansancio, el miedo, el dolor. Luego estaba Jaque, el hermano menor de Sara. Tenía solo 12 años. Le costaba en la escuela. Extrañaba a su padre. Necesitaba atención y ayuda. Pero su madre no tenía tiempo. Siempre estaba trabajando o cuidando de su padre. Sara estaba sentada en su habitación una noche. A finales de agosto. Su carta de aceptación al conservatorio estaba sobre su escritorio. Sus maletas estaban medio hechas. Se suponía que se iría en 2 semanas. Miró la carta. Luego miró a su familia. Su padre en silla de ruedas, tratando de sonreírle. Su madre con ojeras, fingiendo que todo estaba bien. Su hermano haciendo la tarea solo, con aspecto perdido y triste. Esa noche, Sara tomó una decisión. La decisión más difícil de su vida. Llamó al profesor Bulov al día siguiente. No puedo ir este año, le dijo. Le temblaba la voz. Mi familia me necesita, pero iré el año que viene. Lo prometo. El profesor Bulov guardó silencio un momento. Entonces dijo, la familia es importante. El conservatorio te guardará. La plaza durante un año. Cuida de tu padre. Después ven con nosotros. Sara le dio las gracias. Colgó el teléfono y lloró durante horas. 1 año, se dijo. Solo 1 año conseguiría un trabajo.
Ayudaría a su madre. Se aseguraría de que su padre mejorara y de que su hermano estuviera bien. Entonces iría al conservatorio. Entonces seguiría sus sueños. Pero la vida no funcionó así. Un año se convirtió en 2. Las facturas seguían llegando. Su padre necesitaba más terapia. Su madre también enfermó por el estrés y el agotamiento. Jake luchaba contra la depresión y necesitaba terapia. Siempre había algo, siempre otra emergencia, siempre otra razón para quedarse. Sara tenía 3 trabajos distintos. Era camarera. Limpiaba oficinas por la noche. Daba clases de piano a niños de su pueblo. Cada centavo iba para su familia. No tenía tiempo para practicar en serio. No tenía tiempo para perfeccionar su técnica. No tenía tiempo para sí misma. El conservatorio la llamó después del primer año. Le preguntaron si iba a ir. Ella dijo, no, todavía no. Quizás el año que viene. Dijeron que intentarían guardarle la plaza. Después del segundo año, volvieron a llamar. Esta vez dijeron que ya no podían guardarle la plaza. Otros estudiantes necesitaban esa beca. Lo lamentaban. Esperaban que lo entendiera. Sara dijo que lo entendía. Colgó y no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Había aceptado su destino. Para cuando cumplió 25 años, su padre había fallecido. El derrame cerebral le había dañado el corazón. Murió plácidamente mientras dormía. Sara estaba agradecida de que ya no sufriera, pero su corazón se hizo añicos. Su madre cambió después de eso. Se volvió más callada y triste. Necesitaba a Sara aún más. Jake ya estaba en la universidad, pero necesitaba ayuda económica. Sara siguió trabajando, siguió dando, siguió sacrificándose. Los años pasaron. De los 25 cumplió 30. De los 30 cumplió 32. Sara se mudó a la ciudad en busca de un trabajo mejor remunerado. Fue entonces cuando encontró la gallina de los huevos de oro. El señor Chen la contrató de inmediato. Dijo que tenía un rostro sincero. No había tocado un piano en serio en más de 10 años. A veces veía un piano en el escaparate de una tienda o escuchaba a alguien tocar en un parque. Sentía un hormigueo en las manos. Le dolía el corazón. Pero siempre se alejaba. Esa etapa de su vida había terminado. Muerta y enterrada. O eso creía. Ahora, sentada ante ese hermoso piano de cola con toda esa gente mirándola, todos esos recuerdos la inundaron. La niña del vestido rosa, los concursos que ganó, las lágrimas del profesor Bulov, la carta de aceptación, el derrame cerebral de su padre, el agotamiento de su madre, la mirada triste de su hermano, la decisión que tomó, los sueños a los que renunció. Marcus y sus amigos seguían sonriendo, esperando a que hiciera el ridículo. No tenían ni idea de quién era en realidad, qué había sido, qué había perdido. Sara abrió los ojos. Miró las teclas, blancas y negras, silenciosas y expectantes. Lo siento, papá, susurró tan bajo que nadie pudo oírla. Siento no haber llegado a ser lo que querías que fuera. Entonces empezó a tocar. La primera nota resonó en el silencioso café. Era una sola nota, simple, clara, hermosa. La mano derecha de Sara había pulsado una tecla, y ese sonido llenó la sala. Luego sonó otra nota y otra más. Su mano izquierda se unió. Las notas eran lentas al principio, como si estuviera recordando cómo hablar tras años de silencio. Sus dedos se movían con cuidado. Sobre las teclas, encontrando el camino de regreso. La pieza que había elegido era una de las más difíciles jamás escritas. El concierto para piano en grados 2 de Rachmaninoff. Era una pieza que requería años de práctica. Manos fuertes, ritmo perfecto, profunda. Sensación. No era algo que una persona normal pudiera tocar. No era algo que se pudiera fingir. Marcus y sus amigos seguían sonriendo. Esperaban que se equivocara, que se riera. Pero a medida que la música continuaba,
Sus sonrisas comenzaron a desvanecerse. Las notas llegaban más rápido. Los dedos de Sara se movían. Con más seguridad. Era como si sus manos lo recordaran todo, aunque su mente hubiera intentado olvidarlo. La memoria muscular seguía ahí, enterrada en lo profundo, pero no perdida, nunca perdida. La melodía comenzó a construirse. Las notas graves en su mano izquierda creaban una base. Las notas agudas en su mano derecha danzaban sobre ellas. Las dos manos trabajaban juntas, creando algo mayor que la suma de sus partes. Esto no era música sencilla. Era compleja, profesional, magistral. La gente en el café dejó de hablar por completo. Dejaron las tazas y los tenedores sobre la mesa. Todos se volvieron para observar a la camarera al piano. La mujer a la que habían ignorado toda la noche. La mujer que era invisible para ellos. Ya no era invisible. Sara tenía los ojos cerrados. No necesitaba ver las teclas. Sus dedos sabían dónde ir. Habían tocado esta pieza cientos de veces antes, miles de veces cuando tenía 17 años, preparándose para el conservatorio. Esta había sido una de sus piezas de audición. La música se hizo más fuerte, más intensa. Todo el cuerpo de Sara se movía al ritmo. Sus hombros se balanceaban, su cabeza se inclinaba. No solo tocaba el piano. Estaba dentro de la música. Se había convertido en la música. En la mesa de Marcus, las sonrisas habían desaparecido por completo. Marcus tenía la boca entreabierta. Los ojos de su amiga Julia estaban muy abiertos. Los demás permanecían inmóviles, mirando fijamente. Eran estudiantes de música. Sabían lo que estaban oyendo. Esto no era música de aficionados. No se trataba de alguien que supiera tocar un poco el piano. Era un maestro en plena acción. La pieza entró en una sección difícil. Las notas se sucedían tan rápido que la gente normal ni siquiera podía ver el movimiento de los dedos. Era un torbellino de teclas blancas y negras, una cascada de el sonido. Como una cascada de música, las manos de Sara volaban sobre el teclado. Cada nota cobraba vida. Una anciana en una mesa de la esquina jadeó. Se tapó la boca con la mano. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ella misma era profesora de piano. Había enseñado música durante 40 años. Reconocía el verdadero talento al instante. La música contaba una historia. Empezó triste y pesada, como cargar con un gran peso. Luego se tornó furiosa, luchando contra algo. Después se suavizó, volviéndose dulce y llena de anhelo. Luego resurgió, poderosa y decidida. No era solo sonido. Era emoción hecha realidad. Era un alma humana hablando sin palabras. Sara sintió que algo se rompía dentro de ella mientras tocaba. Todo el dolor que había cargado durante tantos años se derramaba a través de sus dedos. La pérdida de su padre, el sacrificio de sus sueños, la soledad de su vida, el cansancio en sus huesos, el dolor en su corazón. Todo se plasmó en la música. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no dejó de tocar. Sus dedos no fallaron ni una sola nota. La formación profesional le había enseñado a tocar a pesar de todo. Dolor, tristeza, alegría, lo que sintiera, la música debía continuar. La música era más grande que sus sentimientos. La música lo era todo. Más personas en el café comenzaron a llorar. Un hombre de mediana edad se secó los ojos con la servilleta. Una joven pareja se tomó de la mano, ambos con lágrimas en los ojos. Incluso María, la otra camarera, estaba de pie en la puerta de la cocina con la mano sobre el corazón, llorando en silencio. El señor Chen observaba desde detrás del mostrador. Había contratado a Sara hacía 3 años. Siempre había pensado que era especial. Había algo en ella, una tristeza en sus ojos, una gracia en sus movimientos. Pero él nunca lo supo. Nunca supo que ella guardaba ese don en su interior. La música alcanzó su punto álgido.
Las notas eran tan potentes ahora que todo el café parecía vibrar con ellas. Las manos de Sara golpearon las teclas con fuerza, creando enormes acordes que hicieron temblar el aire. Este fue el clímax de la pieza. El momento en que todo confluyó, cuando todo el dolor y la lucha se transformaron en algo hermoso y triunfal. Marcus se recostó en su silla como si lo hubieran empujado. Su rostro estaba pálido. Miró a sus amigos. Ellos lo miraron a él. Nadie sabía qué decir. Habían venido a presumir y divertirse, a sentirse superiores, a burlarse de los demás. Ahora se sentían pequeños, avergonzados, humillados. La música comenzó a suavizarse. Tras el gran clímax llegó la resolución. Las notas se volvieron más suaves, más dulces, como la luz del sol. Tras la tormenta, como la paz tras la guerra. Las manos de Sara se movían ahora más despacio, alargando cada nota, haciéndola perdurar. Estaba cerca del final. Las frases finales de la pieza, la conclusión de la historia. Sus dedos tocaron la última y hermosa melodía. Era triste y esperanzadora a la vez. Hablaba de cosas perdidas pero no olvidadas. De sueños que nunca murieron, solo durmieron. De un corazón que siguió latiendo, incluso cuando estaba roto. Las últimas notas se desvanecieron en el silencio. Las manos de Sara permanecieron sobre las teclas un instante. Mantuvo los ojos cerrados. No quería abrirlos. No quería volver a la realidad. En ese momento, no era una camarera. No era una mujer con una vida difícil. Volvía a ser música, artista, alguien importante. El café estaba completamente silencioso. Ni un sonido, ni un movimiento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos estuvieran congelados. Entonces alguien empezó a aplaudir. Era la anciana de la esquina, la profesora de piano. Se levantó de su mesa y aplaudió con fuerza. Las lágrimas aún corrían por su rostro. Aplaudía como si su vida dependiera de ello. Luego se le unió otro hombre, un hombre de mediana edad. Luego la joven pareja, luego más gente, luego todos. Todo el café estalló en aplausos. La gente se levantó de sus mesas. Aplaudieron y aplaudieron. Algunos gritaron, ¡bravo! Otros simplemente lloraron y aplaudieron. El sonido era atronador, abrumador. Sara abrió los ojos. Miró a su alrededor a toda la gente que estaba de pie y la aplaudía. No podía creerlo. Tenía la vista borrosa por las lágrimas. Se secó los ojos con el dorso de la mano. En la mesa de Marcus, algo había cambiado. Marcus también aplaudía, pero despacio. Su rostro era diferente ahora. La arrogancia había desaparecido. La sonrisa burlona se había esfumado. Parecía alguien que acababa de aprender una lección importante. Una lección dura. Julia lloraba abiertamente. Aplaudía con fuerza, con el rostro enrojecido por la emoción. Miró a Sara con otros ojos. No con superioridad, no con lástima, sino con respeto, con admiración. Los aplausos continuaron durante un buen rato. La gente no quería que pararan. Querían que Sara supiera cómo los había conmovido, cómo su música les había llegado al alma. El señor Chen salió de detrás del mostrador. Él también aplaudía con una enorme sonrisa. Se acercó a Sara. Cuando llegó al piano, le hizo una reverencia de verdad, como si ella fuera alguien importante, alguien digna de respeto. Señorita Sara, dijo en voz alta, para que todos pudieran oírlo. Nos ha dado un gran regalo esta noche. Gracias. Sara se levantó del banco del piano. Sentía las piernas débiles. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta por la emoción. Simplemente asintió al señor Chen. Los aplausos comenzaron a apagarse. La gente volvió a sentarse, aún comentando con entusiasmo lo que acababan de oír. El café vibraba de energía. Todos querían saber de la camarera que tocaba como una pianista de concierto. Pero entonces sucedió algo más.
Algo inesperado. La puerta del café se abrió. Entró una mujer. Era mayor, quizá de unos 60 años. Tenía el pelo plateado recogido con elegancia. Llevaba un abrigo de aspecto caro y un pañuelo de seda. Había algo en su forma de moverse, segura, importante, como alguien a quien se le tenía respeto. Había entrado durante la actuación de Sara. Se había quedado junto a la puerta, escuchando todo. Ahora caminaba lentamente hacia el piano. Todos la observaban. Algo en ella llamaba la atención. Se detuvo frente a Sara. La miró con atención con sus inteligentes ojos grises. Ojos que habían visto muchas cosas. Ojos que entendían la música, la vida y el dolor. Cuando habló, su voz tenía un ligero acento. De Europa del Este, rica y cálida. Querida, dijo en voz baja. Eso fue lo más hermoso que he escuchado en 30 años. Sara no supo qué decir. Se quedó mirando a esta elegante desconocida. La mujer sonrió, una sonrisa triste, que la comprendía. Dime, dijo, ¿quién eres? Sara miró a la elegante mujer que estaba frente a ella. No sabía quién era esta persona, pero algo en ella se sentía importante, poderoso, como alguien que podía cambiar las cosas. Soy solo Sara, dijo en voz baja. Su voz aún temblaba por haber llorado y tocado. Sara Mitchell, trabajo aquí. La mujer sonrió dulcemente. No, querida, no eres cualquiera. Cualquiera que toque Rachmaninoff así no es cualquiera. El café volvió a quedar en silencio. Todos escuchaban esta conversación. Querían saber qué pasaría después. El momento se sentía lleno de posibilidades. Me llamo Alina Bulov, dijo la mujer. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Alina Bulov. Ese nombre. Conocía ese nombre. Todo aquel que amara la música clásica lo conocía. Alina Bulov era una leyenda. Había sido una de las mejores pianistas del mundo. Había tocado en las salas de conciertos más famosas. Había ganado todos los premios. Y ahora era la directora de la sala de conciertos de la ciudad, el lugar más prestigioso de toda la región. Sé quién eres, susurró Sara. Sintió que iba a desmayarse. Elena Bulov estaba frente a ella, hablándole. Entonces entiendes que no hago cumplidos a la ligera, dijo Elena. He escuchado a miles de pianistas en mi vida. Estudiantes, profesionales, maestros. Lo que acabas de tocar no es obra de alguien que sabe un poco de piano. Tienes una formación rigurosa. Muy rigurosa. Sara asintió. No sabía qué más hacer. Cuéntame tu historia, dijo Alina. No era una petición. Era una suave orden. ¿Cómo es que alguien con tu talento termina sirviendo café? El café estaba tan silencioso que se oía el suave zumbido del refrigerador en la cocina. Todos esperaban. Marcus y sus amigos permanecían inmóviles en su mesa, escuchando cada palabra. Entonces Sara contó su historia. De pie allí, con su uniforme de camarera y los ojos aún rojos de tanto llorar, le contó todo a aquella mujer legendaria. Le habló de cuando aprendió a tocar el piano de niña, de los concursos que ganó, del profesor Dmitri Bulov, quien la había descubierto. Al oír ese nombre, los ojos de Elena se abrieron de par en par. Dmitri Bulov era mi difunto esposo, dijo en voz baja. ¿Estudiaste con él? Sara negó con la cabeza. Se suponía que sí. Me consiguió una beca para el conservatorio, pero nunca fui. Luego le contó a Elena sobre el derrame cerebral de su padre, sobre cómo priorizó a su familia sobre sus sueños, sobre los años que pasaron trabajando y sacrificándose, sobre la oportunidad que se le escapó. Alina escuchó todo. Su rostro reflejaba muchas emociones. Tristeza, comprensión, rabia ante la injusticia de la vida, pero también algo más. Determinación. Cuando Sara terminó de hablar, Alina guardó silencio un largo rato. Parecía estar pensando profundamente en algo. Luego, miró a Sara con ojos firmes y claros. Mi esposo habló de ti,
dijo. Antes de morir, hace 5 años, llevaba un cuaderno. En él, escribía sobre sus mejores alumnos, los que se le escaparon, los que podrían haber cambiado el mundo de la música. Había una a la que llamaba la chica del alma vieja. Decía que tocaba como si hubiera vivido 1000 vidas. Decía que perderla era uno de sus mayores pesares. A Sara se le cortó la respiración. El profesor Bulov la recordaba incluso después de tantos años. Eras tú, dijo Elena. Tú eras su mayor pesar. Y ahora entiendo por qué. Elena metió la mano en su bolso y sacó una pequeña tarjeta. Escribió algo en el reverso y se la entregó a Sara. Estoy organizando un concierto especial el mes que viene. Alina dijo que es un concierto benéfico para un fondo de becas de música. El tema son los talentos ocultos. Presentamos música. Sara Michei miró el reloj de la pared. Eran casi las 9 de la noche. Le dolían muchísimo los pies. Llevaba, de pie y caminando desde las 9 de la mañana, 12 horas sirviendo café y limpiando mesas. Esa era su vida ahora. Cogió el paño de limpieza y se dirigió a la última mesa sucia. Una pareja joven acababa de marcharse. Habían estado sentados allí durante 2 horas, bebiendo café caro y comiendo pasteles exquisitos. Hablaban de música y conciertos. Sara lo oyó todo, pero no dijo nada. Simplemente sonrió y les trajo lo que habían pedido. El Golden Bean Caf no era como otras cafeterías. Estaba en la zona rica de la ciudad. Todo dentro era bonito y caro. Las paredes estaban pintadas de suaves tonos crema. Las sillas eran cómodas y estaban tapizadas en cuero oscuro. Grandes ventanales dejaban ver la calle bulliciosa. Pero lo más bonito de la cafetería era el piano de cola. El piano estaba en la esquina, cerca del gran ventanal. Era negro y brillante. La madera estaba tan bien pulida que Sara podía verse reflejada en ella cuando limpiaba a su alrededor. El señor Chen, el dueño del café, lo había comprado hacía 2 años. Decía que le daba un toque más elegante al lugar. Y tenía razón. A la gente le encantaba sacarse fotos con él. Sara roció limpiador sobre la mesa y la limpió lentamente. Le dolían los hombros. Le dolía la espalda, pero no podía quejarse. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba el dinero que recibía cada 2 semanas. Sin él, todo se derrumbaría. Tenía 32 años. Hacía 3 años que había llegado a esta ciudad buscando cualquier trabajo. El señor Chen le dio una oportunidad. Era un hombre amable, de pelo gris y ojos dulces. Nunca le gritaba. Nunca la hacía sentir mal. Eso era más de lo que podía decir de algunos clientes. El café siempre estaba lleno de estudiantes de música. El Conservatorio Nacional de Música estaba a solo 2 manzanas. Los estudiantes venían allí todos los días. Hablaban de sus clases de piano, de sus prácticas de violín, de sus próximas actuaciones. Usaban palabras que Sara entendía muy bien. Palabras como crescendo, allegro, fortísimo, palabras de su vida pasada. Llevó los vasos y platos sucios a la cocina. María, la otra camarera, ya se había ido a casa. Solo quedaba Sara terminando el trabajo de cierre. Lavó los vasos con agua caliente y jabón. El vapor le calentó la cara. Secó cada vaso con cuidado y los guardó. Cuando regresó a la sala principal, el café estaba vacío y silencioso. Solo las luces tenues sobre el piano seguían encendidas. Sara se quedó quieta y lo miró. Hacía-lo todas las noches. Era como una costumbre que no podía romper. El piano la llamaba. Siempre lo hacía. Incluso después de todos estos años, incluso después de todo lo sucedido, sus dedos hormigueaban con la memoria. Querían tocar esas teclas. Querían volver a hacer música. Caminó lentamente hacia el piano. Sus pasos resonaban silenciosamente sobre el suelo de madera. Se detuvo junto a él y tocó la superficie negra y lisa con un dedo. Estaba fría y perfecta. Miró las teclas, blancas y negras,
88 en total. Las conocía todas. Sara no siempre había sido camarera. Hacía mucho tiempo, había sido alguien diferente. Era una chica que tocaba el piano mejor que nadie en su pequeño pueblo. Ganaba concursos. Hacía que sus padres se sintieran orgullosos. Hacía llorar a sus profesores con su hermosa música. Eso fue antes de que todo cambiara. Antes de que su padre enfermara. Antes de que llegaran las facturas del hospital. Antes de que su madre necesitara ayuda. Antes de que su hermano pequeño necesitara que alguien lo cuidara. Antes de que sus sueños tuvieran que morir para que su familia pudiera vivir. Apartó la mano del piano. No podía pensar en esas cosas ahora. Dolía demasiado. El pasado se había ido. Esta era su vida ahora. Tazas de café, platos sucios y pies doloridos. Sara fue al almacén y cogió su viejo abrigo. Tenía un pequeño agujero en el bolsillo, pero la abrigaba. Cogió su bolso y apagó la mayoría de las luces. El señor Chen vendría por la mañana a abrir. Regresaría a las 9 para comenzar otro largo día. Mientras caminaba hacia la puerta principal, miró una vez más el piano. En la tenue luz, parecía como si esperara algo. O a alguien. Negó con la cabeza y sonrió con tristeza. Yo no, susurró al café vacío. Ya no. Cerró la puerta con llave y salió a la fría noche. La calle aún estaba transitada. Pasaban coches. La gente caminaba deprisa, yendo a casa o saliendo. Todos tenían algún lugar al que ir. Cada uno tenía su propia vida. Sara se abrigó bien con el abrigo y caminó hasta la parada del autobús. El autobús tardaría 40 minutos en llegar a su pequeño apartamento. Luego comería algo sencillo, tal vez sopa o arroz. Luego dormiría. Luego se despertaría y volvería a empezar. Esta era su vida ahora. Sencilla, pequeña, segura. Pero a veces, cuando cerraba los ojos por la noche, aún podía oír música. Hermosa música que sus manos solían crear. Música que vivía en lo más profundo de su corazón. Música que nunca se había ido del todo. Al día siguiente sería viernes. El café siempre estaba muy concurrido los viernes. Seans que, por diversas razones, nunca tuvieron la oportunidad que merecían. Quiero que toques. Sara miró la tarjeta como si fuera una serpiente que pudiera morderla. No puedo. No. He tocado en serio en años. No estoy lista. Ya no soy lo suficientemente buena. Acabas de tocar una de las piezas más difíciles del repertorio pianístico e hiciste llorar a todos en este café. Alina dijo con firmeza. No subestimes mi inteligencia diciendo que no eres lo suficientemente buena. La cuestión no es tu capacidad. La cuestión es tu valentía. Las manos de Sara temblaban. La tarjeta le pesaba entre los dedos. Esto no era posible. Esto no podía ser real. Cosas como esta no le pasaban a gente como ella. También quiero presentarte a alguien. Continuó Elena. La directora de la Fundación de Becas Musicales de la ciudad. Ayudan a músicos talentosos que enfrentan dificultades económicas. Quizás puedan ayudarte con tu situación familiar para que puedas practicar, para que puedas desarrollar tu don de nuevo. Las lágrimas volvieron a rodar por el rostro de Sara. No podía detenerlas. Durante tantos años, lo había cargado todo sola. La carga, el sacrificio, la pérdida. Ahora, alguien se ofrecía a ayudar. Alguien la comprendía. ¿Por qué? Susurró Sara. ¿Por qué haces esto por mí? Los ojos de Elena se suavizaron. Porque mi esposo lo habría querido. Porque un talento como el tuyo es raro y precioso. Porque el mundo necesita belleza. Y tú creas belleza. Y griega. ¿Por qué? Hizo una pausa, con los ojos humedecidos. Porque sé lo que se siente al sacrificarse. Sé lo que cuesta. Y griega. Creo que a veces no es demasiado tarde para recuperar lo que perdimos. En la mesa de Marcus, algo sucedía.
Marcus tenía la cabeza entre las manos. Le temblaban los hombros. Estaba llorando. Julia le puso la mano en la espalda, con lágrimas que le recorrían el rostro. Todos habían cambiado por lo que habían presenciado. La burla que habían mostrado antes les parecía ahora un pecado terrible. Se sentían avergonzados, insignificantes, equivocados. Marcus se levantó de repente. Caminó hacia Sara con las piernas temblorosas. Cuando llegó a su lado, se detuvo. La miró y ella pudo ver un dolor profundo en sus ojos. «Lo siento», dijo. Su voz se quebró. «Lo siento muchísimo. Fui cruel. Fui arrogante. Pensaba que era especial porque voy a una buena escuela y tengo un profesor famoso. Pero tú eres auténtico. Eres lo que yo nunca seré. No importa cuánto practique ni cuántas lecciones tome. Tú tienes algo que yo no tengo, algo que no puedo aprender». Sara miró a este joven, que se había burlado de ella hacía apenas una hora. Ahora se veía diferente, humilde, honesto, humano. Podría haberse enojado con él. Podría haber rechazado sus disculpas. Pero comprendió algo que él apenas estaba aprendiendo. La vida nos hace humildes. A todos tarde o temprano. El dolor nos enseña a todos tarde o temprano. «Está bien», dijo ella, en voz baja. «No lo sabías». «Eso no es excusa», dijo Marcus. «Debí haberte tratado con respeto de todos modos. Me enseñaste algo esta noche. Algo más importante que cualquier lección de música. Gracias». Extendió la mano para estrecharla de ella. Sara la tomó. El apretón de manos fue firme y sincero. Cuando él regresó a su mesa, todos sus amigos lo miraban con un nuevo respeto. Todos habían aprendido algo esa noche. El café, poco a poco volvió a la vida. La gente empezó a hablar de nuevo, pero de forma diferente. Más suave, más reflexiva. La energía había cambiado. Algo importante había sucedido allí esa noche, y todos lo sentían. El señor Chen se acercó a Sara. «Tómate el resto de la noche libre», le dijo con una sonrisa. «Ve a casa, asimila todo esto. Y. Sara, estoy orgulloso de ti». Sara abrazó a su jefe. A ese hombre amable que le había dado un trabajo cuando lo necesitaba, que nunca la había hecho sentir menos que humana, que había creído en ella lo suficiente como para dejarla tocar esa noche. Mientras recogía sus cosas para irse, la gente se le acercaba. Querían estrecharle la mano para decirle lo hermosa que había sido su interpretación, para agradecerle el regalo que les había dado. Sara se sintió abrumada por tanta amabilidad. La anciana profesora de piano de la mesa de la esquina era una de ellas. «Llevo enseñando piano 43 años», dijo. «Nunca he oído a nadie tocar con tanta maestría. ¡Qué emoción! No solo tocaste notas. Compartiste tu alma. Eso es lo que hacen los grandes artistas». Una joven, tal vez de 16 años, se acercó tímidamente. «Quiero dejar el piano», dijo. «Llevo 8 años estudiando y no creo ser lo suficientemente buena, pero después de escucharte, creo que seguiré adelante. Me inspiraste». Sara le sonrió a la chica entre lágrimas. «Sigue tocando», le dijo. «Incluso cuando sea difícil, incluso cuando quieras rendirte, la música siempre estará ahí para ti. Esperando». «Lo sé». Alina Bulov esperaba junto a la puerta. Cuando Sara estuvo lista para irse, Alina salió con ella. «Piensa en mi oferta», dijo Alina mientras estaban en la acera. El aire nocturno era frío y fresco. «Tienes un mes para prepararte. Te conseguiré un espacio para practicar. Te ayudaré en lo que necesites. Esta es tu segunda oportunidad. Sara. No la desperdicies». Sara miró la tarjeta que tenía en la mano. Entonces miró a aquella mujer legendaria que le ofrecía algo. Creía que se había ido para siempre. «Esperanza. Lo haré. Lo haré»,
dijo Sara. Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Más seguras. Lo haré. Tengo miedo. Pero. Lo haré. Alina sonrió. Una sonrisa cálida y genuina que iluminó todo su rostro. Bien. Eso era todo lo que necesitaba oír. El coraje y el talento juntos son imparables. Ya verás. Le dio a Sara su número de teléfono y su correo electrónico. Quedaron en verse al día siguiente para hablar de los detalles. Entonces Alina subió a un coche que la esperaba y se alejó en la noche. Sara se quedó sola en la acera. Miró hacia atrás a través de la ventana del bar dorado. Podía ver el piano, ese hermoso instrumento que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Esa noche había vuelto a cantar, y ella también. Miró sus manos de camarera, ásperas por el trabajo, marcadas por quemaduras y cortes. Pero acababan de crear algo hermoso, algo que conmovía los corazones. Al fin y al cabo, eran manos de músicos. Siempre lo habían sido. Las siguientes 4 semanas cambiaron la vida de Sara de maneras que no podía haber imaginado. Cuando despertó la mañana después de su actuación en el café, se preguntó si todo había sido un sueño. Pero la tarjeta de Alina Bulov seguía en su mesita de noche. Una prueba irrefutable de que había sucedido. Alina la llamó esa misma mañana. No era una mujer que perdiera el tiempo. En 2 días, lo había organizado todo. Sara tendría acceso a una sala de ensayo en la sala de conciertos de la ciudad 3 horas al día. Se reuniría con el director de la fundación de becas. Se prepararía para el concierto benéfico. Pero primero, Sara tenía que ocuparse de su vida. No podía simplemente dejar de trabajar. Tenía facturas que pagar. Su madre aún necesitaba dinero para sus medicamentos. Jaque estaba en su último año de universidad y necesitaba ayuda con los gastos. Cuando se lo explicó a Elena, la mujer mayor no dudó. La fundación te proporcionará una beca mientras te preparas, dijo Elena. No es mucho, pero cubrirá tus gastos básicos. Necesitas concentrarte en tu música ahora, nada más. Sara lloró al oír esto. Por primera vez en 14 años, alguien la cuidaba en lugar de al revés. Se sentía extraño, casi incómodo, pero también como si le quitaran un peso de encima. El señor Chen fue comprensivo cuando pidió reducir sus horas en la cafetería. Naciste para cosas más importantes que servir café, dijo con una sonrisa amable. Me alegra haberte visto tocar antes de que te hicieras famosa. Sara se rió de esa famosa ella. Parecía imposible, pero algo dentro de ella había despertado esa noche al piano. Algo que había estado dormido demasiado tiempo. El primer día que entró en la sala de conciertos de la ciudad, su corazón latía con fuerza. Había soñado con este lugar cuando era joven. Era uno de los edificios más hermosos de la ciudad. Techos altos, acústica perfecta, butacas de terciopelo rojo, un escenario donde habían actuado leyendas. Alina la recibió en la entrada. Acompañó a Sara a través del gran vestíbulo con sus candelabros de cristal y suelos de mármol. Luego la condujeron tras bambalinas por pasillos que olían a madera y música antigua. Finalmente, llegaron a una sala de ensayo. Es tuya durante el próximo mes, dijo Alina, abriendo la puerta. Dentro había un hermoso piano de cola Steinway. Las paredes eran insonorizadas. Había una silla cómoda, una botella de agua y nada más. Solo Sara y el piano. Te dejo sola, dijo Alina. Toca. Recuerda quién eres. Cuando la puerta se cerró, Sara se quedó en silencio. Se acercó lentamente al piano. Se sentó. Colocó las manos sobre las teclas y tocó. Al principio fue difícil. Sus dedos no eran tan fuertes como antes. Años sin practicar habían hecho mella. Cometía errores. Su ritmo fallaba en algunos pasajes. Le dolían las manos después de solo 1 hora, pero siguió practicando día tras día, 3 horas diarias, a veces más. Tocaba escalas para fortalecer sus dedos. Hacía ejercicios para mejorar su técnica.
Tocaba piezas que solía conocer, reaprendiéndolas, recordándolas. Fue como reencontrarse con un viejo amigo después de muchos años. Incómodo al principio, luego cómodo, y finalmente alegre. Sara también se reunió con la directora de la Fundación de Becas, una mujer seria llamada doctora Patricia Chen. No tenía parentesco con el señor Chen del café, pero era igual de amable. Escuchó la historia de Sara y analizó su situación financiera. «Podemos ayudarte», dijo la doctora Chen. «No solo ahora, sino también en el futuro. Si estás dispuesta a dar clases a jóvenes estudiantes de familias de bajos recursos, te proporcionaremos un ingreso regular. Podrás seguir desarrollándote como artista mientras contribuyes a la comunidad. ¿Te interesa?» ¿Interés? Era perfecto. A Sara le encantaba enseñar. Lo había hecho en su ciudad natal durante años. La idea de ayudar a jóvenes que amaban la música pero no podían pagar clases la llenaba de alegría. «Sí», dijo Sara de inmediato. «Sí, por supuesto». Así que se organizó. Después del concierto, Sara comenzaría a dar clases a 10 estudiantes del programa de la fundación. Recibiría un salario. No era una gran cantidad, pero sí lo suficiente para mantenerse y ayudar a su familia. Lo suficiente para practicar y tocar, lo suficiente para reconstruir su vida en torno a la música. Las semanas pasaron volando. Sara practicaba hasta que le dolían los dedos. Luego, descansaba y seguía practicando. Elegía cuidadosamente las piezas para el concierto. Rachmaninoff, por supuesto, pero también el concierto para piano número 1 de Chopin y una pieza contemporánea de un compositor vivo. Quería mostrar su versatilidad. Quería mostrar profundidad. Alina venía a escuchar. A veces se sentaba en la sala de ensayo y cerraba los ojos mientras Sara tocaba. Después, le daba consejos. Pequeñas cuestiones técnicas, pero también más importantes sobre la interpretación, sobre el sentimiento, sobre la conexión con el público. «Tienes la técnica», le decía a Alina. «Siempre la has tenido, pero ahora tienes algo más. Has vivido. Has sufrido. Has amado y perdido. Eso se nota en tu forma de tocar. Cuando tenías 18 años eras brillante. Ahora eres profunda. Hay una diferencia». Sara comprendió lo que quería decir. La chica que había ganado concursos era talentosa pero inexperta. La mujer en la que se había convertido cargaba con el peso de la vida real en su música. Cada nota tenía un significado más profundo ahora. Empezaron a suceder cosas extrañas. Se corrió la voz sobre la camarera que tocaba como una maestra. Un periódico local se enteró de la historia y envió a un reportero a entrevistar a Sara. Al principio se sintió incómoda, no estaba acostumbrada a la atención. Pero el reportero fue amable y respetuoso. Escribió un hermoso artículo sobre segundas oportunidades y talentos ocultos. Después de que se publicó el artículo, Sara empezó a ser reconocida. La gente la veía y decía: «Eres la pianista del café». Algunos le pedían autógrafos. Otros solo querían estrecharle la mano y desearle suerte. Marcus, el estudiante que se había burlado de ella, fue a la sala de conciertos un día. Pidió hablar con ella. Sara lo invitó a sentarse en la sala de ensayo mientras ella tomaba un descanso. «He estado pensando en esa noche constantemente». Marcus dijo: «Me avergüenzo de cómo actué. Quiero que sepas que eso me cambió. Empecé a colaborar como voluntario con la fundación, dando clases de música a niños que no pueden pagarlas gracias a ti». Sara sintió una calidez que la invadía. «¡Qué maravilla, Marcus! ¿De verdad? Quiero ir a tu concierto», dijo él. «Todos queremos. Mis amigos de aquella noche, queremos apoyarte si no te importa». «Por supuesto que sí», dijo Sara. «Sería un honor». Marcus se levantó para irse, pero luego se volvió. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo lo haces?
¿Cómo tocas con tanta emoción? Practico 6 horas al día, pero no puedo hacer que la gente sienta lo que tú les haces sentir. Sara reflexionó sobre esto. Todavía eres joven, dijo con dulzura. Estás aprendiendo el lenguaje de la música, pero aún no has vivido lo suficiente como para saber qué quieres expresar con ella. Eso llegará. La vida te lo enseñará. Y cuando eso suceda, cuando hayas conocido el verdadero dolor y la verdadera alegría, entonces tu música tendrá un significado más profundo. Solo ten paciencia y ábrete a la vida, incluso a las partes difíciles. Marcus asintió lentamente. Gracias, dijo. Luego se fue, pensativo. Los días para el concierto se acercaban. Sara se sentía nerviosa pero también preparada. Practicó sus piezas hasta que podía tocarlas dormida. Trabajó en su respiración, su presencia escénica, su confianza. Elena la entrenó en todo. El público te adorará, le aseguró Elena. Confía en mí. Llevo 50 años en esto. Sé reconocer el talento. Sé reconocer la conexión. Tú tienes ambas. 3 días antes del concierto, Sara llamó a su madre y a su hermano. No les había contado lo que iba a pasar. Quería sorprenderlos. Mamá, te envío los billetes de avión, dijo Sara. Quiero que tú y Jaque vengan a la ciudad. Voy a dar un concierto. Un verdadero concierto en la sala de conciertos de la ciudad. Su madre permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, comenzó a llorar. ¡Ay, mi amor!, susurró. ¡Ay, mi amor, tu padre! Estaría tan orgulloso. Ojalá pudiera ver esto. Creo que lo verá, dijo Sara en voz baja. Jaque estaba emocionado. Dijo que no se lo perdería por nada del mundo. Sara hizo los arreglos para que se hospedaran en un hotel. Ella pagaría todo. Era hora de devolverle el favor a quienes se habían sacrificado por ella. La noche antes del concierto, Sara no pudo dormir. Se quedó acostada en su pequeño apartamento mirando al techo. Mañana, todo volvería a cambiar. De una forma u otra, pensó en su trayectoria. De una niña aprendiendo sus primeras notas a una adolescente ganando concursos, de una joven que renunció a sus sueños a una camarera que sobrevivía día a día y ahora a una artista a punto de subir a uno de los escenarios más importantes de la región. La vida era extraña. Nunca sabías qué te depararía el futuro. Tomabas tus decisiones y vivías con las consecuencias. Pero a veces, si tenías mucha suerte, tenías otra oportunidad. Un segundo comienzo. Sara cerró los ojos y se imaginó. Al piano. Las luces, el público, la primera nota. Imaginó a su padre observándola desde algún lugar. Su antigua maestra, la señora Anderson, el profesor Dmitri Bulov. A todas las personas que habían creído en ella cuando era joven. No les defraudaré, susurró en la oscuridad. Lo prometo. Mañana sería el día más importante de su vida. Estaba lista. Después de 14 años de espera, de trabajo, de sacrificio, de supervivencia, Sara Michei por fin estaba lista para mostrarle al mundo quién era realmente. No solo una camarera, no solo una chica con sueños, sino una artista, una música, alguien cuyas manos podían crear magia, alguien cuya alma podía tocar otras almas a través del lenguaje universal de la música. Mañana volaría. El día del concierto llegó con un sol radiante. Sara se despertó temprano, con el corazón ya acelerado. Había soñado con este momento de niña. Ahora era real. Hoy, esta noche, desayunó ligero, aunque su estómago estaba demasiado nervioso como para tener hambre. Practicó sus ejercicios de respiración, como Alina le había enseñado. Inhalar, exhalar, despacio y con constancia. Necesitaba estar tranquila, concentrada, preparada. Su madre y Jaque llegaron a su apartamento por la tarde. Cuando Sara abrió la puerta
y los vio, rompió a llorar. Su madre la abrazó fuerte como solía hacerlo cuando Sara era pequeña. Mírate, dijo su madre, separándose para ver el rostro de su hija. Estás radiante. Pareces como cuando tenías 18 años. Jake la abrazó después. Ahora era alto, un hombre hecho y derecho, pero seguía siendo su hermanito. Estoy muy orgulloso de ti, hermanita, dijo. Nunca te rendiste. No realmente. Hablaron durante una hora poniéndose al día. Luego Sara tuvo que irse. Necesitaba llegar temprano a la sala de conciertos. Necesitaba calentar. Necesitaba prepararse. Estaremos en nuestros asientos animándote, le prometió su madre. Rogí justo en el medio. Seremos las que lloremos más fuerte. Sara rió y los abrazó a ambos de nuevo. Luego, se fue, tomando el autobús a la sala de conciertos. Podría haber tomado un taxi. Alina se había ofrecido a enviar un coche, pero Sara quería disfrutar de esos últimos momentos de vida normal. Pronto, todo podría ser diferente. Al llegar a la sala de conciertos, el edificio lucía aún más hermoso que de costumbre. Una gran pancarta colgaba afuera anunciando el concierto benéfico Hidden Talents, con la participación de Sara Michey y otros artistas. El nombre de Sara en la pancarta. En la sala de conciertos de la ciudad, tuvo que detenerse a contemplarla. Adentro, Alina la esperaba. Vestía elegantemente un vestido negro. Sonrió al ver a Sara. Ahí está mi estrella, dijo Elena, con calidez. Ven, vamos a prepararte. La llevó tras el escenario. El lugar estaba lleno de gente, preparándose para el concierto. Otros artistas calentaban. Los técnicos revisaban el equipo. Era un caos controlado, pero emocionante. Alina condujo a Sara a un camerino privado. Dentro había un hermoso vestido colgado en un perchero. Era azul marino, con zapatos sencillos pero elegantes que combinaban con todo lo que Sara necesitaría. Pensé que podrías necesitar algo especial para ponerte, dijo Elena. Un regalo mío para ti. Sara tocó el vestido suavemente. Era lo más hermoso que se había puesto en su vida. Elena, no puedo aceptarlo. Es demasiado absurdo, dijo Elena con firmeza. Te verás como la artista que eres. Ahora, vístete. Actúas en 2 horas. Sara se puso el vestido. Le quedaba perfecto. Cuando se miró al espejo, apenas se reconoció. Se veía profesional, segura de sí misma, como alguien que pertenecía a ese escenario. Llamaron a la puerta. Señorita Michey, tiene visitas, dijo un técnico de escena. Sara abrió la puerta, esperando tal vez al señor Chen. En cambio, se encontró con Marcus y sus 4 amigos de aquella noche en el café. Todos iban bien vestidos. Parecían nerviosos pero emocionados. Queríamos desearte buena suerte, dijo Julia tímidamente. Extendió un ramo de flores. Estaremos entre el público. No nos lo perderíamos por nada del mundo, dijo Marcus dando un paso al frente. Lo que hiciste aquella noche nos cambió a todos. Dijo, ¿en serio? Éramos unos chicos arrogantes, que nos creíamos especiales por nuestra escuela y nuestras oportunidades. Nos mostraste lo que es el verdadero talento, lo que es un verdadero corazón. Gracias. Sara aceptó las flores y las abrazó. A cada una. Eran buenos chicos, de verdad. Solo necesitaban aprender algo de humildad. La vida les estaba enseñando. Como a todos. Después de que se fueron, Sara fue a la sala de ensayo por última vez. Repasó sus piezas rápidamente solo para calentar los dedos. Se sentían bien, fuertes, listos. Elena fue a buscarla 30 minutos antes de que empezara el concierto. La sala está casi llena, dijo. Más de 1000 personas. Hay críticos musicales, profesores del conservatorio, gente importante del mundo artístico y gente normal.
que lee sobre ti en el periódico. Todos están aquí por ti. Sara sintió que el pánico le subía al pecho. 1000 personas, críticos, gente importante. ¿Y si fracasaba? ¿Y si hacía el ridículo? Alina vio el miedo en sus ojos. Tomó las manos de Sara entre las suyas. Escúchame. No estás actuando para ellos. Estás actuando para ti misma. Para tu padre, que creyó en ti. Para tu madre, que se sacrificó por ti. Por todos estos años. No pudiste tocar. Toca para ellos. El público lo sentirá. Confía en mí. Sara asintió. Elina tenía razón. No se trataba de impresionar a nadie. Se trataba de honrar su don, de honrar a todos los que habían formado parte de su trayectoria. El concierto comenzó con otros artistas, un violinista, una joven cantante de ópera, un trío de jazz, todos talentosos que habían enfrentado obstáculos para perseguir su arte, todos recibiendo una segunda oportunidad. Como Sara, entonces le llegó su turno. Elena subió al escenario para presentarla. El público aplaudió cortésmente. Sara observaba desde el lateral del escenario, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a estallar. Nuestra última artista de esta noche, dijo Alina al público, tiene una de las historias más extraordinarias que jamás escucharán. Hace 14 años, fue aceptada en el Conservatorio Nacional con una beca completa. Era considerada una niña prodigio, pero la vida tenía otros planes. Ella eligió a su familia por encima de sus sueños. Lo sacrificó todo por la gente que amaba. Durante 14 años, trabajó como camarera. Su increíble don permaneció oculto al mundo hasta que una noche, en un pequeño café, alguien le pidió que tocara. Lo que sucedió después cambió a todos los que la escucharon. Damas y caballeros, reciban con un fuerte aplauso a Sara Michei. El público aplaudió. Sara respiró hondo. Salió al escenario. Las luces eran brillantes, pero no cegadoras. Podía ver rostros en las primeras filas. Vio a su madre y a Jaque, que ya lloraban. Vio a Marcus y a sus amigos inclinados hacia adelante, expectantes. Vio al señor Chen sonriendo con orgullo. Vio a desconocidos que habían venido a escuchar su historia a través de la música. Sara se acercó al piano. Era un instrumento magnífico, un Steinway de cola de concierto, perfectamente afinado. Se sentó y ajustó el banco. Colocó las manos sobre las teclas. El público guardó un silencio absoluto. 1000 personas conteniendo la respiración, esperando. Sara cerró los ojos. Pensó en su padre, enseñándole a ser fuerte, en su madre, mostrándole su sacrificio, en su hermano, que la necesitaba. La señora Anderson le mostró la magia de la música. El profesor Bulov creyó en su talento. Alina le dio esta oportunidad. Pensó en todos los años de lucha, los turnos matutinos en el café, los pies cansados, los sueños vacíos, pero también en las pequeñas alegrías, los clientes amables, los placeres sencillos, el amor que la mantuvo en pie. Entonces comenzó a tocar. Empezó con Chopin, un nocturno, suave y onírico. Sus dedos se movían sobre las teclas, como agua que fluye sobre piedras, suaves, naturales. La música llenó la sala. Cada nota clara y perfecta. La acústica era hermosa. El piano cantaba. El público estaba absorto. Esto no era solo tocar bien. Era extraordinario. Las manos de Sara danzaban sobre el teclado, creando melodías que parecían venir de otro mundo. Un mundo de belleza, tristeza y esperanza. Pasó a Debussy, impresionista, como pintar con sonido. Las notas brillaban y centelleaban. Creaban imágenes en la mente. Agua, luz, memoria, magia. Entonces llegó el rock. Manoff, la pieza que había tocado aquella noche en el café. Pero esta vez estaba completamente preparada. Esta vez sus manos eran más fuertes. Su interpretación era más profunda. Lo dio todo. Cada emoción,
cada recuerdo, cada sueño perdido y encontrado. La música alcanzó su poderoso clímax. Toda la sala parecía vibrar con el sonido. El cuerpo de Sara se movía con la música, su rostro reflejaba la emoción de cada frase. No estaba separada de la música. Ella era la música. La gente del público lloraba abiertamente. No solo su madre. No. Solo Jaque, sino decenas de personas. Los críticos más curtidos se secaron las lágrimas. Los profesores mayores que lo habían oído todo recordaron por qué se habían enamorado de la música. Los jóvenes estudiantes comprendieron lo que buscaban. Sara tocó las notas finales, suaves, delicadas, como un susurro, como una plegaria, como una esperanza. La última nota se desvaneció en silencio durante 3 segundos completos. Nadie se movió. Nadie respiró. Entonces el público estalló. Se pusieron de pie de un salto. Los aplausos resonaron como un trueno. La gente gritaba, ¡bravo! Algunos arrojaban flores al escenario. La ovación se prolongó. Interminablemente. 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Sara se puso de pie e hizo una reverencia. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Miró a su madre, que sollozaba de alegría. Miró a Alina, que aplaudía con orgullo. Miró a todas esas personas que se habían conmovido con su música. Para esto había nacido. Este momento, esta conexión, este don que podía ofrecer al mundo. Las críticas del día siguiente fueron increíbles. El crítico musical más importante de la ciudad escribió: Sara Michei no es solo una pianista talentosa. Es una fuerza de la naturaleza. Su interpretación trasciende la técnica y llega directamente al alma. Estamos presenciando el comienzo de una importante carrera. Las oportunidades se multiplicaron. Invitaciones para actuar en otros lugares. Compañías discográficas interesadas en su historia. El conservatorio la invitó a impartir una clase magistral a los estudiantes. Todo lo que había soñado de niña se hizo realidad de repente. Pero Sara no dejó que la abrumara. Recordó lo que le había pasado. Cansada, empezó a dar clases a sus 10 alumnos a través de la Fundación de Becas. Trabajó con ellos pacientemente, animándolos, mostrándoles que la música era más que técnica. Era cuestión de corazón. Siguió actuando, pero se mantuvo humilde. Nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó los años sirviendo café. Nunca olvidó la decisión que tomó para salvar a su familia. 6 meses después del concierto, Sara fue invitada a su ciudad natal. Querían homenajearla. El pequeño centro comunitario donde había ganado su primer concurso organizó un evento especial. La señora Anderson estaba allí, ya muy anciana, pero aún lúcida. Lloró cuando Sara tocó para ella. Siempre lo supe, dijo la señora Anderson después. Siempre supe que eras especial. Sara visitó la tumba de su padre durante ese viaje. Se sentó junto a su lápida y le habló. Lo logré, papá, dijo en voz baja. Me llevó mucho tiempo. Fue difícil, pero lo logré. Espero que estés orgulloso. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Sara sintió paz. Ella había honrado su don. Había honrado a su familia. Se había honrado a sí misma. Un año después de aquella noche en el café, Sara regresó al Golden Bean. No vino como empleada, sino como invitada. El señor Chen le había reservado la mejor mesa. El piano seguía en la esquina. Después de su café, Sara preguntó si podía tocar. El señor Chen sonrió y asintió. Se sentó al piano donde todo comenzó, donde se habían burlado de ella y luego la habían descubierto, donde su vida había cambiado para siempre. Tocó una canción sencilla, nada sofisticado, solo una hermosa melodía que hacía sonreír a la gente. Cuando terminó,
El café estalló en aplausos. Algunos recordaban aquella noche. Algunos eran clientes nuevos, pero todos apreciaron el regalo que les había dado. Marcus también estaba allí. Se había convertido en uno de sus buenos amigos. Ahora era menos arrogante, más considerado. Enseñaba música a niños de barrios pobres, buscando su propia manera de ayudar. Tú empezaste todo esto, le dijo a Sara. Cambiaste tantas vidas, incluida la mía, sonrió Sara. Todos nos cambiamos unos a otros, dijo. De eso se trata la vida, de compartir nuestros dones, aprender unos de otros, crecer juntos. Al salir del café esa noche, Sara miró el piano por última vez. No era más que un instrumento, madera, cuerdas y teclas. Pero en las manos adecuadas, podía crear magia, podía cambiar vidas, podía transformar el dolor en belleza. Sara salió a la fresca noche. Tenía un concierto la semana siguiente, clases al día siguiente, una sesión de grabación el mes que viene. Su vida estaba plena, llena de música, llena de propósito, llena de alegría. Pensó en la joven que había sido, la que soñaba con tocar en grandes escenarios. Ya lo había logrado, pero se había convertido en algo más de lo que soñaba. Se había convertido en alguien que conocía el valor de la lucha, alguien que comprendía el sacrificio, alguien cuyo arte tenía significado, porque nacía de la vida real. Sara Michei ya no era solo una camarera. Ya no era solo una soñadora. Era artista, maestra, superviviente, una mujer que lo había perdido todo y lo había recuperado, incluso mejor que antes. Era la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde, de que los dones nunca mueren. Simplemente esperan, de que existen segundas oportunidades para quienes son lo suficientemente valientes como para aprovecharlas. Y, sobre todo, era la prueba de que el espíritu humano, como la música misma, es invencible. Puede ser silenciado por un tiempo, pero siempre encuentra la manera de volver a cantar. Siempre.